Amén, amén. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos en esta mañana? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Estamos bendecidos en esta mañana. Nos sentimos muy bendecidos en esta mañana, ¿verdad que sí? Amén, amén. Pues si usted se siente muy bendecido por nuestro Señor Jesucristo, yo le invito en esta mañana, en esta hora, que exaltemos y adoremos a aquel que dio todo por nosotros, que dio su vida para salvarnos, como lo dice en Primera de Timoteo, como lo dijo Pablo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Así que en esta mañana exaltemos a Jesucristo nuestro Señor. Solamente Él se merece toda la gloria, toda la alabanza. Amén, amén. Así que vamos a adorarle. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Queremos exaltarte, Señor. Preparamos nuestro corazón para que nuestra alabanza y nuestra oración llegue hasta tu trono, Señor. Digno y merecedor eres. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder. Y fue tu cruz La que me salvó, la que me salvó.
vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Rey, pero antes déjeme leerle lo que nos dice Romanos, capítulo 8, los versos 38 y 39. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y decimos amén. Te damos gloria, Señor. Gloria y honra solamente a ti. Así que sigamos exaltando su nombre. Nada, absolutamente nada en esta tierra nos puede separar de tu gran amor, Señor. Así que, iglesia, yo te invito a que levantes tu voz, que le cantes con todo tu corazón. ¿Quién puede separarnos de tu amor? Podrá romperlo, prueba o aflicción. Podrá acusarnos la
nos ha regalado un día más de estar en su casa. Estamos muy agradecidos porque cada día Él renueva su misericordia en nuestras vidas. Cada día Él nos da una oportunidad de estar nuevamente en su casa, de abrir nuestros ojos, ver la hermosa creación de nuestro Señor. Quiero leerles lo que nos dice Primera de Juan 5:7. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. En esta mañana, hermano, yo te invito a que cierres tus ojos y te sientas con la libertad de levantar tus manos si así lo deseas. Pero cierra tus ojos y tómate un minuto para entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. De decirle: gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos. Gracias por tu amor en la cruz. Gracias por ser nuestro guía cada día, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en la tempestad. Él es nuestro guía. Así que en esta mañana yo te invito a que una vez más, como cada domingo, entregues tu adoración y tu alabanza solamente a Él. Dice que cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Así que en esta mañana Él sabe que estamos aquí entregando nuestra adoración con ese corazón de agradecimiento. Vamos a adorar a nuestro Rey. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios 3 en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos solamente en ti, Señor. En ti está nuestra confianza. En tus manos está nuestra vida. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado.
resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y te exaltamos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú das gracia al pecador y tú das amor al quebrantado. En esta mañana, Señor, honramos y glorificamos tu nombre y te cantamos que creemos solamente en ti. Tu iglesia te canta, creo en ti, Jesús. Podemos cantarle una vez más, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que podemos entregar toda nuestra adoración en esta mañana a nuestro Rey? Así que yo te invito a que levantes tu voz y le digas: Señor, creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor, mi Salvador, dueño de mi vida y de mis caminos. Así que en esta mañana yo te invito a que cantes con nosotros, te unas a una sola voz. Jesús, creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Una vez más, cántale. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna. Vamos, iglesia, cántale al Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesús. Creo en nuestro Dios el Padre. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Creemos en ti, Señor, en que tú harás grandes cosas en tu iglesia y en esta mañana. Te entregamos a ti todo lo que en este día está para hacerse, Señor. Tu palabra, Señor, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Joshua, Padre Santo, que lo uses grandemente y que a cada uno de los que estamos presentes en esta mañana nos hables, Señor,
y no salgamos igual de como entramos, sino que salgamos bendecidos, renovados y con nuevas fuerzas para enfrentar todo lo que venga allá afuera, ser luz afuera para mucha gente que lo necesita. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén. Está en el Perú, disfrutando allá, recién acaba de llegar el día de ayer en la noche. Pero si bien el pastor no está acá, el Señor está aquí con nosotros. Y usualmente la fidelidad de los hermanos se ve cuando el pastor está ausente. Y le damos las gracias al Señor por aquellos que han venido a pesar de la ausencia del pastor. Como siempre, hermanos, en esta oportunidad les mandamos saludos a los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo por Facebook y por las plataformas de las redes sociales. Creo que hasta en YouTube estamos saliendo, pero le damos gracias al Señor. Esta semana ha sido una semana de mucha bendición. Hemos tenido nuestro festival que ha sido de enorme bendición, amén, y que ha sido de enorme diversión y de compromiso para con nuestra comunidad, nuestra iglesia, el poder discipular a nuestros niños, que en realidad el discipulado en la iglesia empieza cuando uno es niño. Y si yo estoy aquí delante de ustedes es porque cuando yo era niño tuve un padre y una madre y tuve una iglesia que me discipularon en la palabra del Señor. Y es tan importante el discipulado desde niño, porque lo que uno hace de niño lo forma cuando crece. Por eso la palabra dice: instruye al niño en su camino y cuando se fuere viejo nunca se apartará de ella. Pero una vez más le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a prepararnos para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a tomar un tiempo para orar al Señor y vamos a prepararnos para hacer ello. Padre, te damos gracias una vez más por todo lo que haces por nosotros, por el privilegio de poder venir a tu casa y poder adorar tu nombre. Tenemos el privilegio tan grande de hacer muchas cosas que mucha gente quisiera hacer, que es poder venir a un santuario, a un templo y poder prender un equipo de sonido y poder tener coinonía entre hermanos y poder adorar juntos el nombre del Señor. Somos una iglesia tan bendecida, Señor. Ayúdanos a ser gente agradecida por todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, ahora que vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, te pido, Señor, que lo hagamos no por coerción ni por obligación, sino que lo hagamos con contentamiento de corazón, como dice tu palabra, que lo hagamos desde nuestro corazón, cada uno como propuso en su corazón. Te pedimos, Señor, que tú bendigas y multipliques estas ofrendas. Estas ofrendas se usan para todo lo que tiene que ver con el templo, con los equipos, con las misiones. Con este dinero, Señor, te glorificamos a ti y hacemos un mejor trabajo. Y también podemos servir mejor no solamente a nuestra comunidad, sino también a las comunidades que servimos fuera de este país. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al dador alegre, que tú nos ayudes a dar con contentamiento, porque no lo damos para nosotros mismos, sino se lo damos al Señor, te lo damos a ti y te pedimos que tú te glorifiques, Señor, y que tú te glorifiques y glorifiques a tu Hijo Jesús a través de estos diezmos y estas ofrendas, que se usen, Señor, bien, que se usen de manera limpia y que sea de bendición para tu iglesia, sea bendición para tu iglesia alrededor del mundo. Oramos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar a dar nuestras ofrendas, hermanos. Bendiciones.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Los invito a que puedan ponerse de pie. Vamos a cantar nuestro himno. Pero antes de poder cantarlo, les quiero compartir una porción de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en 1 Corintios 15:52. Y la palabra de nuestro Dios dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a cantar nuestro himno, Yo solo espero ese día. Amén. Siempre es un gozo, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor. Ya es costumbre que cuando el pastor no está, adivinen a quién le toca predicar. A mí. Me pasó la vara, el manto de Elías me lo ha pasado a mí. Y ahora en esta oportunidad me toca compartir la palabra y siempre es un gozo compartir la palabra del Señor. Siempre es un gozo. Yo lo disfruto, cada vez disfruto del estudio y de la preparación y de la oración y todo lo que constituye el predicar y traer la palabra del Señor en esta mañana. He estado justamente disfrutando de un estudio de lo que constituía la primera prisión del apóstol Pablo que se nos menciona en Hechos capítulo 28, y precisamente de eso les quiero hablar en esta mañana. Ustedes recordarán que Pablo está preso en Roma, Hechos capítulo 28, al final de Hechos capítulo 28, y una de las cosas que se le permitía a Pablo desde la prisión era recibir visitantes. Ustedes acordarán que Pablo recibió la visita de un hombre llamado Epafrodito, que lo enviaron los hermanos de la iglesia de Filipos,
Y en una de esas visitas que recibe Pablo, que está en arresto domiciliario, Hechos capítulo 28 nos cuenta todo esto. Hechos capítulo 28 dice que Pablo alquiló una casa por 2 años y en esa casa estuvo un arresto domiciliario y diferentes guardas romanos rotaban para vigilar a Pablo. Y Pablo aprovechaba eso para predicar el evangelio a los soldados y los soldados romanos se empezaron a convertir al Señor por medio de la predicación de Pablo. Y Pablo no solamente les predicaba, sino que recibía visitas de diferentes hermanos y mandaba cartas con ellos a otras iglesias. De ahí nace la carta a los filipenses, porque los filipenses mandan a un hombre llamado Epafrodito y Pablo lo recibe y les manda la carta a los filipenses. Y de la misma manera, ahora Pablo de la nada recibe la visita de un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo es uno de los miembros de la iglesia en Colosas. Pero hay algo peculiar sobre Onésimo y es que Onésimo es el esclavo de otro de los miembros de la iglesia en Colosas, un hombre llamado Filemón. Onésimo es un esclavo fugitivo que se ha escapado y por alguna razón acaba de llegar a Roma. Y adivinen quién está en Roma preso, Pablo. Y Onésimo llega por esas cosas de la vida, no sabemos cómo, no sabemos por qué, no sabemos si Onésimo era su plan llegar a Roma, pero por la gracia y la providencia del Señor, Onésimo, que es un esclavo, era un esclavo de uno de los miembros de Colosas, de la iglesia de Colosas, un hombre llamado Filemón. Onésimo se escapa y por esas cosas de la vida llega a Roma y bajo la instrucción y bajo la enseñanza de Pablo, algo increíble pasa con Onésimo, algo que va a cambiar el rumbo de la historia del Nuevo Testamento, y es que Onésimo se convierte a Cristo en Roma. Y ahora lo interesante es que Pablo quiere usar a Onésimo para servir en el Evangelio. Sin embargo, Onésimo necesita primeramente restaurar su relación con Filemón en Colosas. Y Pablo no quiere usar a Onésimo, sino antes Onésimo regresa a Colosas y restaura su relación con Filemón. Hay 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión, desde esta prisión, Hechos 28. La carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a Filemón y la carta a los efesios. Y Pablo, cuando recibe a Onésimo, manda con él la carta a Filemón y manda con él la carta a los colosenses. O sea que de alguna manera Filemón es una especie de segunda de Colosenses. Pablo envía a Onésimo de regreso a Colosas y lo envía con otro hombre llamado Tíquico. Y los dos regresan a Colosas con 2 cartas. La carta a los colosenses, que es la carta que tenemos en nuestra Biblia, y la carta para Filemón, que es uno de los miembros de Colosas. Es más, Filemón, el libro de Filemón nos dice que la iglesia de los colosenses se reunía en la casa de Filemón. O sea, Filemón era un hombre de buen estatus, tenía dinero y aparte Filemón tenía esclavos. Para tener esclavos en ese tiempo uno tenía que tener dinero. O sea que podemos asumir que Filemón era una persona bien posicionada en Colosas. Tenía una casa grande, tenía esclavos. Ahora, yo sé qué es lo que se están preguntando. ¿Dijiste esclavos? O sea, yo sé qué es lo que se están preguntando. ¿Cómo es que Filemón, un hombre cristiano, un líder de la iglesia en Colosas, tenía esclavos? Uno de esos esclavos era Onésimo, que se escapó. Y es que durante los tiempos bíblicos la esclavitud era muy común. Es más, cuando pensamos en esclavitud, tenemos esta idea de la esclavitud como se vivía en los Estados Unidos en el siglo XIX, XVIII. Pero la esclavitud en los tiempos bíblicos era muy diferente. Era una especie de servidumbre. No sé, aquí no es muy común, pero no sé si ustedes recuerdan que en nuestros países, en Latinoamérica, es muy común tener a una empleada que sirve en el hogar, ¿verdad? Una empleada que sirve, ayuda en la cocina, ayuda con los niños, ayuda en la limpieza. Algo así era la esclavitud en los tiempos bíblicos. Onésimo hacía eso, Onésimo trabajaba con Filemón. Simplemente porque uno tenía un esclavo no significa que uno lo maltrataba. Sabemos por la carta de Pablo a Filemón que Filemón era un hombre cristiano, o sea que podemos asumir que Filemón nunca maltrató o menospreció a su esclavo Onésimo. Pablo sabe que Filemón es un hombre cristiano y ahora que Onésimo ha venido a Roma bajo la guía y la instrucción de Pablo, Pablo lo va a regresar a Colosas y le envía una carta a Filemón y en la carta a Filemón
Pablo le pide a Filemón que por favor reciba a Onésimo y que lo perdone, y que no solamente que lo perdone, sino que haga aún más que eso, que lo reciba ya no como esclavo, sino en el lenguaje del apóstol Pablo, él dice, recíbelo ahora como un hermano en Cristo. Qué cosa tan impresionante que Onésimo se escapó como esclavo y ahora está regresando como un hermano en Cristo. Y vamos a ver cómo en la carta a Filemón, Pablo le urge, le insta a Filemón y le dice, por favor, te estoy enviando a Onésimo de regreso, por favor, perdónalo. Y de eso precisamente se trata la carta de Filemón, la carta que Pablo escribe desde la prisión para el hermano Filemón que está en Colosas, que él necesita reconciliarse con Onésimo, antes de que Onésimo pueda servir en el ministerio. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4. Lo van a poner, no lo tienen que buscar, pero lo van a poner ahí arriba. Colosenses 4:7 dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Si me acompañan a Filemón capítulo 1, vamos a Filemón capítulo 1. Bueno, en realidad Filemón solamente tiene un capítulo, así que a ver si encuentran Filemón. Ese es uno de esos libros que son difíciles de encontrar. Filemón está antes que Hebreos y después que Tito. Filemón es solamente un capítulo. La carta de Pablo a Filemón. Y cuando lo tengan me dan un fuerte amén, por favor. No lo tienen. Filemón capítulo 1. Yo sé que es uno de esos libros que son difíciles de encontrar. Es un libro chiquito, está bien escondido. ¿Lo tenemos? Ok. Filemón capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Esto es lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que le dice Pablo a Filemón. Filemón está en Colosas. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como si me estuvieras recibiendo a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y finalmente Pablo, miren lo que le dice a Filemón. Prepárame también un alojamiento, prepárame un cuartito, le dice a Filemón, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Padre, te pedimos que nos ilumines, que nos des sabiduría para entender lo que dice tu palabra. Es un hermoso mensaje el que nos das en este pequeño libro de un solo capítulo. Pero si tu Espíritu Santo ha inspirado a Pablo para que este libro esté en nuestra Biblia, es por algún motivo. Y te pedimos que nos des la sabiduría para entenderlo, en el nombre de Jesús. Qué cosa tan tremenda, hermanos, lo que este pequeño libro, el libro Filemón, la carta de Pablo a Filemón, todo lo que constituye. Es un libro chiquito, un solo capítulo, pero es uno de los más profundos de toda la Biblia. Ustedes se dan cuenta que en ninguna parte del Nuevo Testamento
ninguno de los escritores del Nuevo Testamento ni ninguno de los apóstoles no aceptan, pero tampoco tratan de destruir lo que era la esclavitud. En ningún lugar del Nuevo Testamento los apóstoles dicen, esclavos, rebélense contra sus amos, ni tampoco les dicen a los amos, liberen a sus esclavos. Sino muy por el contrario, la manera en la que los apóstoles tratan de cambiar este problema que era la esclavitud en el Nuevo Testamento, no era con rebeliones políticas ni sociales, sino era con el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no se trata de revoluciones sociales o políticas, se trata de ganar almas para Cristo. Ese es el punto del pasaje, de lo que está diciendo Pablo aquí a Filemón. La manera en la que se va a cambiar la relación de esclavo a amo no es con una revolución política social, es con el Evangelio de Jesucristo. Si los dos ahora están convertidos, ahora que Onésimo está regresando a Colosas para ver a Filemón, ya no está regresando como esclavo, sino que ahora está regresando como un hermano en Cristo. Y no sabemos si Filemón termina perdonando a Onésimo, pero lo podemos deducir porque este libro está en nuestra Biblia. Pero ahora la relación de Onésimo y Filemón ya no es de amo y esclavo, sino es ahora de hermano y hermano en Cristo. ¡Qué cosa tan increíble! Una de las cosas que yo me doy cuenta en este pasaje, o lo primero que yo me doy cuenta en este pasaje es el hecho de que Pablo da prioridad al perdón por encima que al ministerio. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es el hecho de que Pablo le da prioridad al perdón antes o por encima que el ministerio. De tal manera que Pablo, ¿qué dijo en el versículo 13? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. En otras palabras, Pablo dice, si fuese por mí, Onésimo se quedaría conmigo aquí en Roma. Yo lo quiero usar para el ministerio, pero para Pablo, él no puede usar a Onésimo para el ministerio, sino antes, ¿qué hace? Sino antes restaura su relación con Filemón. Porque hermanos, de nada sirve nuestro ministerio si tenemos falta de perdón y si tampoco sabemos perdonar a otros. Tan importante es el perdón que el Señor Jesús mismo dijo, si ustedes no perdonan sus ofensas, las ofensas a los que los ofenden, vuestro Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Así de importante es el perdón, que si nosotros no perdonamos a otros, Dios tampoco no nos va a perdonar a nosotros. Pablo dice, Onésimo, necesito que restaures tu relación con Filemón y regreses a Colosas, que era un viaje de 1200 millas. Es como de acá hasta Dallas, Texas. Un viaje de 1200 millas que te regreses hasta Asia Menor, donde estaba Colosas, y que vayas con Filemón y le pidas perdón. Onésimo se escapó de la casa de Filemón en malos términos. Pareciera el texto indicar que Onésimo se robó algo de Filemón. ¿No le ha pasado que alguna vez alguien le ha robado algo, y luego se escapa? Ustedes imagínense qué está pasando por la cabeza de Filemón. Filemón, claro que es un hermano en Cristo, pero cualquiera se molestaría, ¿verdad? Cualquiera diría, caramba, me robó mis cosas, ¿con qué cara lo voy a confrontar ahora? ¿Cómo? Yo me imagino, uno empieza a especular todo lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿no? Pero yo me imagino con qué cara se habrá presentado a Onésimo, a Filemón, y encima regresa con una carta, y Filemón abre la carta y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, el mismísimo apóstol Pablo me ha mandado una carta con el esclavo que se escapó de mi casa. Imagínense todo lo que estaría pasando por la cabeza de Filemón. Y eso es precisamente de lo que les quiero hablar en el versículo 1. Que si se dan cuenta, Pablo nunca se introduce a sí mismo como apóstol. ¿Cómo se introduce Pablo a sí mismo en el versículo 1? Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo nunca ejerce su autoridad como apóstol. Miren lo que dice el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo es apóstol de Jesucristo y si pudiera, Pablo podría ejercer su autoridad como apóstol para obligarle a Filemón que perdone a Onésimo. Pero eso no es lo que hace Pablo. ¿Qué es lo que hace Pablo?
más bien te ruego por amor. O sea, Pablo tiene la autoridad como apóstol para obligarle y mandarle a Filemón: Filemón, te ordeno en el nombre del Señor Jesús y con mi autoridad de apóstol de Jesucristo y de Dios Padre que lo levantó de los muertos, que perdones a Onésimo. Pero eso no es lo que hace Pablo. Pablo se presenta a sí mismo como un prisionero de Jesucristo y le dice: porque aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, o sea, para obligarte, prefiero rogártelo por amor. El perdón no puede ser obligado, tiene que ser voluntario. El perdón, hermanos, no puede ser obligado, no lo podemos hacer porque alguien nos está obligando, lo hacemos por voluntad propia, porque amamos amar de la misma manera que Dios ama amar. Dios ama perdonar más de lo que nosotros amamos pecar. Pablo no usa su autoridad como apóstol para decirle a Filemón: yo te comando, te ordeno, te obligo a que perdones a Onésimo, sino le dice: te ruego por amor, ya así como soy Pablo, anciano y ahora prisionero por Jesucristo. Qué cosa tan hermosa lo que dice Pablo. Pablo no se introduce como apóstol, a diferencia de lo que hizo con los Gálatas. ¿Ustedes se acuerdan cómo Pablo se introduce a sí mismo con los Gálatas? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino del Señor Jesucristo y de Dios Padre que lo levantó de los muertos. O sea, Pablo hace su numerazo para introducirse a los Gálatas. Claro, porque los Gálatas estaban dudando de su autoridad como apóstol, pero en esta oportunidad Pablo no hace su numerazo. Simplemente dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo se jacta del hecho de que él puede sufrir por Cristo. El perdón no puede ser forzado, tiene que nacer del corazón. Y Pablo entiende esto de tal manera que él no le obliga a Filemón a perdonar a Onésimo, sino le ruega por amor. En el nombre del amor yo te ruego, te suplico, te imploro que por favor perdones a Onésimo que se escapó de tu casa. Una vez más, nuestro trabajo en el ministerio es en vano si no tenemos perdón, si no sabemos perdonar y también si tenemos falta de perdón. De tal manera que Pablo no quiere usar a Onésimo para el ministerio, para que lo ayude en sus prisiones, sino antes, ¿qué hace? Regresa a Colosa y restaura tu relación con Filemón. Pablo pudiera obligarle, pero dice: no, yo te lo voy a rogar. Otra cosa que me llama la atención de este pasaje es el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto es algo gracioso porque el nombre Onésimo significa aquel que es útil. Y Pablo está usando un juego de palabras aquí interesante. Dice: te ruego por mi hijo útil, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo nos fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué Pablo menciona a Onésimo? ¿Por qué Pablo describe al Onésimo antiguo, al Onésimo no cristiano, como alguien inútil? Porque Onésimo era inútil. Claro que era útil en la esclavitud, en su servicio en el hogar y en las cosas de la casa y en la limpieza y en toda la cocina y en todo eso, pero espiritualmente era inútil. ¿Cómo describe Pablo a una persona que no está en Cristo? Como una persona inútil. ¿Y cómo describe a una persona que está en Cristo? Como una persona útil. Lo más hermoso de esta historia es que Onésimo se va en malos términos, pero ahora regresa a Colosas y ahora no solamente puede ser útil para las cosas del hogar, sino también puede ser útil para las cosas espirituales, para ayudar y servir en la iglesia. Por eso Pablo dice: tanto en la carne como en el Señor. Ahora Onésimo, que está regresando como un hermano cristiano, te puede ayudar no solamente en las cosas de la carne, sino que ahora también te puede ayudar en las cosas del Señor. Pablo describe a una persona cristiana como una persona que es útil, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Somos inútiles cuando no estamos en Cristo. No importa las riquezas, no importa la belleza y el resplandor de todas nuestras ganancias, somos gente inútil. Cuando no estamos en Cristo somos gente inútil y nuestra identidad no está en nosotros mismos. Nuestra identidad nos la da el Señor por medio de Jesucristo. Pablo mismo tuvo que aprender a perdonar en su ministerio. ¿Ustedes se acuerdan lo que tuvo con Juan Marcos en Hechos capítulo 15? Cómo Pablo se peleó, entró en una discusión porque iba a ir a su segundo viaje misionero, pero Pablo no quiso llevar a Marcos porque Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero.
O sea, Pablo se mete en un altercado. Miren lo que dice Hechos 15, para recordar lo que el mismo Pablo tuvo que pasar. Hechos capítulo 15, 37. Pablo mismo tuvo que aprender lo que es el perdón. Hechos 15, 37 está saliendo en la pantalla. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo no quería saber nada de Marcos. Pablo estaba molesto con Marcos. En el primer viaje misionero Marcos los había abandonado, y ahora que Pablo va a empezar el segundo viaje misionero, ¿qué le dice a Bernabé? ¿Por qué estás trayendo a Marcos? Déjalo, yo no quiero saber nada de Marcos. No quiero llevarlo conmigo. Pablo entra en un desacuerdo con los hermanos porque él no quiere llevar a Marcos. Pero ¿saben qué es lo más increíble de cuando leemos las epístolas? Miren lo que dice 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Pablo, ya anciano, está a punto de morir. Está ya en su última prisión y le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y le dice luego lo siguiente a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. El mismo Marcos del que Pablo no quería saber nada en Hechos capítulo 15, es el mismo Marcos que ahora en 2 de Timoteo Pablo dice, me es útil para el ministerio. O sea, Pablo mismo se arrepiente. Qué increíble que aún como Pablo, siervo del Señor, esclavo de Jesucristo, apóstol de apóstoles, él mismo comete errores muchas veces. Si el mismo Pablo cometió errores, ¿qué nos hace pensar a nosotras que no los vamos a cometer tampoco como siervos del Señor? Que muchas veces menospreciamos a los hermanos por un error que han hecho, y el mismo Pablo tiene que aprender a perdonar en su propio ministerio. Y es por ese perdón que él aprendió que ahora ya un hombre sabio le dice a Onésimo: es necesario que antes de que te ayude en el ministerio, que antes de que me sirvas en el ministerio, vayas a Colosas y le pidas perdón a Filemón. Y Pablo, claro que de alguna manera no ejerce su autoridad, pero indirectamente sí lo hace, porque él escribe una carta. O sea, Pablo está ayudando a Onésimo. Si bien Pablo no puede salir de la prisión, hace algo muy inteligente y escribe una carta para ayudarlo. Y ahí es cuando Onésimo regresa con Tíquico a Colosas con las 2 cartas de Colosenses y Filemón. El punto es, Pablo mismo vivió esta experiencia de tener que perdonar a otro cuando la vivió con Marcos. Es más, durante el tiempo que Marcos se alejó de Pablo, Marcos se fue con Pedro, y es durante esa relación de Marcos y el apóstol Pedro que nace el Evangelio según San Marcos. O sea, nosotros nos damos cuenta que Pablo no veía ningún futuro para Marcos, pero Dios sí veía un futuro para Marcos. Marcos es tan importante que Marcos es el que escribe el Evangelio según San Marcos, y ese es el mismo Marcos del que Pablo no quería saber absolutamente nada. Y cuando ya está en sus prisiones, es como que Pablo se arrepiente y dice: tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Qué cosa tan increíble que nosotros muchas veces menospreciamos a otros hermanos, pero Dios tiene un plan con ellos, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios va a usar a Marcos de una manera tremenda, de la misma manera que va a usar a Onésimo en esta historia de manera tremenda, y es el trabajo y la responsabilidad de Filemón de perdonarlo. Hay 3 maneras, hermanos, en la que el cristiano perdona. Número 1, el cristiano perdona sin importar la gravedad de la ofensa. Jesús perdonó a la gente que lo estaba crucificando, por ejemplo. Número 2, el cristiano perdona aun si la persona que lo ofendió nunca le pidió perdón. Jesús tuvo que perdonar a los que lo estaban crucificando y de él nunca recibió un perdóname. Y número 3, el cristiano perdona aún sabiendo que la persona lo va a volver a ofender. Porque, hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado sabiendo que íbamos a cometer los mismos pecados?
¿Qué cosa? Vamos a cambiar nuestra perspectiva por un momento. Dios conoce todo desde la eternidad pasada, y desde la eternidad pasada Dios vio el futuro y vio que tú lo ibas a abandonar, a traicionar, tú ibas a pecar contra Él, y aún así decidió elegirnos para salvación. De la misma manera debemos perdonar aún si sabemos que un hermano va a volver a pecar contra nosotros, porque el perdón no se da simplemente porque se merece. El perdón se da porque es el mismo corazón de Dios que vive en nosotros. El mismo Dios que nos perdonó hace que ahora nosotros perdonemos a pesar de que la gente no se lo merezca. Colosenses capítulo 3, miren lo que dice. Es el mismo mensaje que Pablo está diciendo a los colosenses. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es tan importante que Jesús mismo dijo: si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco nuestro Padre los perdonará. Así que otra cosa que también es pecado es el no perdonarse a sí mismo. El perdón para otros empieza cuando uno sabe perdonarse a sí mismo, que es lo más gracioso, es el tipo de perdón más difícil, el poder perdonarse a sí mismo. Y una de las cosas que enseña la Biblia es que el no perdonarse a sí mismo, después de que Dios ya nos ha perdonado, es pecado de por sí. Si Dios ya te ha perdonado de un pecado que hiciste en el pasado, pero tú no te puedes perdonar a ti mismo, estás pecando. Porque le estás diciendo a Dios: Dios, no me importa tu perdón, solamente me importa el mío. La Biblia nos enseña que aún el no perdonarse uno a sí mismo a pesar de sus errores, sabiendo que Cristo ya nos ha redimido, es pecado en sí. Claro que el hombre impío mundano puede sentir remordimiento por todos los pecados que ha cometido. Al final del día él no está en Cristo, pero nosotros como cristianos, ¿por qué vamos a sentir remordimiento de los pecados por los que ya Cristo nos ha perdonado? Si la Biblia usa una expresión tan hermosa, dice que Dios se olvida de nuestros pecados y es como si los arrojara hasta el fondo del mar. ¿Por qué debemos nosotros en nuestra propia carne recordar nuestros pecados pasados si el mismísimo Dios del universo ni siquiera ya los recuerda? Eso, hermanos, es el principio del perdón a los demás, el aprender a perdonarse uno a sí mismo. La segunda cosa que yo veo en este pasaje es el versículo 15 y 16, el hecho de que Pablo ve el lado bueno en medio de la circunstancia. Miren lo que dice el versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo ve el lado bueno de todo esto. Si bien no era preferible que Onésimo se escapara de Filemón, ¿qué es lo que dice Pablo? Tal vez para esto se fue Onésimo. Para esto tal vez Dios permitió que se fuera Onésimo, porque en esa travesura que hizo Onésimo, resulta que llegó a conocer al Señor Jesucristo acá en Roma y ahora está regresando a ti como un hermano. O sea, Pablo ve el lado bueno en todas las cosas. Por eso ese mismo Pablo es el que dijo en Romanos 8, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Pablo ve el lado bueno en esto, en toda la situación, en medio de la circunstancia. Si bien estás molesto probablemente de que Onésimo se fue, piénsalo de esta manera: Onésimo se fue, pero Dios lo permitió porque ahora Onésimo está regresando como un hermano en Cristo. O sea, ¿por qué no podemos ver el lado bueno en las cosas? Dios permite, hermanos, todas las cosas según el designio de su voluntad. Y si bien no era preferible que Onésimo se fuera, tampoco era preferible que los hermanos de José lo vendieran en esclavitud a Egipto. Pero Dios usó eso para que obrara para bien. De tal manera que en Génesis capítulo 50, ¿qué es lo que le dice José a sus hermanos? Lo que ustedes pretendieron para mal, Dios lo pretendió para bien. De tal manera, hermanos, que la misma cosa está sucediendo aquí. Si bien Onésimo lo pretendió para mal, Dios ya lo tenía pretendido para bien. No es que nosotros hacemos algo y luego Dios lo tiene que transformar para bien, sino que Dios desde un comienzo ya lo tenía planeado para bien.
Por eso no nos dejemos de engañar por hermanos que no reconocen la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios está aquí en acción en el libro de Filemón. Pablo dice, porque quizá para esto se apartó de ti, para que ahora regrese como un hermano y ya no como un esclavo. Eclesiastés 3:1 dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios siempre trabaja a largo plazo, de tal manera que lo que nosotros estamos esperando no viene sino después de un tiempo, después de que Dios ha formado nuestro carácter, después de que Dios ha trabajado con nosotros. Y eso es precisamente lo que está sucediendo acá, que todas las cosas eventualmente van a obrar para bien, pero toma mucho tiempo. El viaje de Colosas hasta Roma era un viaje de 1200 millas. Todo ese tiempo tuvo que pasar hasta que Onésimo llegara a Roma, hasta que fuese discipulado por Pablo. Por todas estas cosas tiene que pasar el tiempo, hasta que ahora Onésimo va a regresar. Y recién después de mucho tiempo, Filemón va a ver cómo Dios ha ido obrando en el escape de Onésimo para finalmente ver que todas las cosas verdaderamente obran para bien. Y Pablo le dice, tal vez era bueno que se fuera. Dios ya desde la eternidad pasada lo había designado así, porque era el plan de Dios que Onésimo se fuera para que aquí conmigo se convirtiera el Señor. Por eso dice, a quien engendré en mis prisiones. Era el plan de Dios que yo lo engendrara en mis prisiones para que ahora regrese como un hermano. Pablo ve el lado bueno en medio de las circunstancias. Dios permite todas las cosas para su gloria y Él se glorifica por medio de la demostración de sus atributos. Y esto es a lo que me refiero. Dios permite las enfermedades para que cuando el enfermo se sane, Dios se lleve la gloria. Dios permite que el hombre esté perdido para que cuando se salve, Dios se lleve la gloria. Dios permite que los amigos se traicionen para que cuando se perdonen, Dios se lleve la gloria. Eso es lo que me refiero. Dios permite todas las cosas para su gloria. Y si Dios ha permitido que Onésimo se vaya y traicione a su amo Filemón, es para que ahora que se van a reconciliar, Dios se lleve la gloria. Dios permite todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas van a obrar para bien, pero al final del día Dios está haciendo todas las cosas para su gloria. De tal manera que aun si Dios no sana al enfermo, nunca le debió su sanidad en primer lugar. De tal manera que si Dios no permite que los amigos se reconcilien, Dios nunca le debía a nadie su reconciliación en primer lugar. Dios permite todas las cosas para su gloria, de tal manera que la persona que se salva es el resultado de la gloria de Dios. Y aun si una persona se condena en el infierno, Dios también se lleva la gloria, porque eso es una manifestación de la ira y de la justicia de Dios. Por eso les digo, Dios se glorifica por medio de la demostración de sus atributos, por medio de la demostración de su perdón, de su amor, de su gracia, pero también de su ira y su justicia. De tal manera que no hay ninguna persona en este cuarto, en esta habitación, en este templo, que eventualmente no vaya a glorificar a Dios, ya sea por medio de la salvación de su alma o por medio de la condenación de su alma en el infierno para siempre. Dios al final del día siempre se va a llevar la gloria, y Él ha permitido que Onésimo se vaya en malos términos, no porque a Dios le gusta eso, sino porque a Dios ahora lo va a usar para que Él se glorifique en el perdón de Onésimo y de Filemón. Dios permite todas las cosas para su gloria, y Pablo entiende esto. Por eso digo, Pablo ve el lado bueno en las circunstancias. La otra cosa que me llama la atención de todo esto es el versículo 17 y 19. El hecho de que Pablo personifica a Cristo al ser un reconciliador. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ¿quién lo va a pagar? Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo le está diciendo a Filemón, tú me debes por el hecho de que fui yo el que te trajo la palabra del evangelio y por eso te salvaste. Me debes espiritualmente. Y Pablo actúa como un reconciliador al él estar dispuesto a pagar la deuda de otro hermano con tal de verlos reconciliados. En otras palabras, Pablo está actuando e imitando a Cristo
al ser un reconciliador. De la misma manera que Pablo estuvo dispuesto a pagar la deuda de otro hermano con tal de verlo reconciliado, así también Cristo ha pagado nuestra deuda con tal de vernos a nosotros reconciliados con el Padre. Pablo está imitando a Cristo, es el ejemplo más hermoso de Cristo. Esta es una de las pocas epístolas, o la única epístola de Pablo, donde Pablo nunca menciona la obra de Cristo en la cruz. Pero si bien Pablo no lo menciona con sus palabras, lo hace manifiesto con sus obras. Yo estoy dispuesto a pagar la deuda que Onésimo tiene, con tal de que Onésimo y tú estén reconciliados, le dice a Filemón. Pablo está en prisión y tiene que apelar al César y tiene que argumentar delante del César que ni el cristianismo ni él como apóstol son una amenaza para el imperio romano. Pero ¿qué va a pensar el César cuando vea que Pablo ha recibido a un esclavo fugitivo? La pena para un esclavo fugitivo bajo la ley romana era la muerte por crucifixión. Y si alguien recibía a ese esclavo, esa persona también tenía que morir. ¿Con qué cara se iba a presentar Pablo delante del César y decirle que el cristianismo no es una amenaza para la ley la ley romana, si ahora él ha recibido a un esclavo fugitivo y ahora él es digno de muerte? Pablo estuvo dispuesto a poner en juego su libertad por otro hermano. El Señor nos ha llamado a ser reconciliadores y la pregunta que les hago es: ¿cuánto estás dispuesto a dar con tal de ver a un hermano reconciliado con otro? Pablo pone en juego su libertad y pone en la mesa, pone su dinero con tal de ver a Onésimo reconciliado con Filemón. Pablo está dispuesto a pagar las deudas de otro con tal de que éste sea reconciliado, de la misma manera que Cristo pagó nuestras deudas para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Es literalmente lo mismo que está haciendo Pablo, es lo que dijo en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, el Señor nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, de tal manera que de la misma manera que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por ver a un hermano reconciliado con otro? Pablo estuvo dispuesto a poner en juego su libertad y está dispuesto a dar de su propio bolsillo. Recuerden, Pablo no trabaja, está en la prisión. Ustedes recordarán que Epafrodito los filipenses le mandaron a Pablo con Epafrodito una ofrenda financiera. Es el único dinero que tiene Pablo. ¿Cómo es que Pablo va a pagar la deuda que Onésimo le debe a Filemón? No sabemos, pero lo importante es que él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar con tal de ver a un hermano reconciliado? ¿Estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación? El Señor nos reconcilió consigo mismo y de la misma manera es necesario que nosotros ayudemos a otros a reconciliarse. Hay una diferencia entre perdonar y reconciliar. Uno puede perdonar a alguien, pero la relación nunca más va a ser la misma. Pero cuando uno se reconcilia con esa persona, uno le pide perdón y no solamente le pide perdón, sino que también vuelve a restaurar esa misma relación. Así, de la misma manera, la relación de esclavo y amo no se trata solamente de perdón, sino de reconciliación. Hay una diferencia enorme entre perdonar y reconciliar. Reconciliar es a lo que nos ha llamado el Señor. Dios no simplemente nos perdonó, Él nos ha reconciliado con Dios, de tal manera que lo que Adán era antes del pecado, ahora somos nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Y Dios, cuando nos presentamos delante del tribunal de Cristo, Dios ya no nos ve con los ojos de pecadores, sino nos ve con los ojos con los que miró a Cristo en aquella cruz. Por eso dice Pablo que Él por nosotros se hizo pecado. Él nos dio su justicia y nuestro pecado se fue a Él en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora somos presentados delante de Dios como limpios y lavados por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por ver a un hermano reconciliado? Pablo estuvo dispuesto a dar su libertad y su dinero
con tal de ver a Onésimo reconciliado. Miren lo que dice Mateo 5. El Señor Jesús también nos llamó a este ministerio. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, puede ser que no sea tu culpa. ¿Qué dice Jesús? Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y primeramente anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces después ven y presenta tu ofrenda. Aun si no es mi culpa el hecho de que alguien me haya hecho algo malo, mi deber y mi tarea como cristiano es tratar de restaurar esa relación. ¿Estamos siendo verdaderamente reconciliadores a lo que el Señor nos ha llamado, el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5? ¿O simplemente nos conformamos con perdonar y nunca más saber nada de esa persona? Mi ministerio es en vano si no tengo perdón, si no aprendo a reconciliar. Por eso Pablo no puede usar a Onésimo para el ministerio, sino antes se reconcilia con Filemón. Versículo 21, Filemón, nuestro pasaje, Filemón 1:21. Esto es la otra cosa que me llama la atención de este texto, y le dice Pablo a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos, el cristiano siempre da la milla extra para servir. Este es el último punto que tengo para ustedes. El cristiano siempre da la milla extra para servir. Pablo sabe que Filemón es un hombre cristiano. Filemón es un hombre cristiano, es el líder, uno de los líderes de la iglesia en Colosas. Y Pablo sabe que tiene una fe verdadera. Cuando leemos los primeros versículos de Filemón, esto lo hace manifiesto Pablo. Miren lo que dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón es un hombre cristiano. Pablo sabe que Filemón es un hombre cristiano, y como sabe que su fe y su obediencia son grandes, él le dice a Filemón en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que vas a hacer aún más de lo que te digo. Sé que no solamente vas a recibir a Onésimo, sino que lo vas a abrazar, lo vas a integrar en la iglesia, vas a matar al becerro más gordo y van a celebrar porque está de regreso Onésimo. De la misma manera que el hijo pródigo se escapó de la casa de su padre, así también está regresando ahora Onésimo a la casa de Filemón. Yo espero que no solamente lo perdones, espero y confío en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El cristiano siempre da la milla extra para servir. Miren lo que dice Mateo 5:41, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Los cristianos siempre damos la milla extra para servir. Y como cristianos, dar la milla extra para servir lo hacemos porque de esa manera avergonzamos al malo. Por eso el Señor Jesús decía, si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale a la izquierda. Porque al hacer el bien, avergonzamos al que hace el mal. Si el romano era una costumbre, una ley romana, que si un soldado romano te pedía que cargara su equipo por 1 milla, tú tenías que cargarlo. Bajo la ley estabas requerido a cargar su equipamiento. Y Jesús dice, si alguien te pide caminar 1 milla, llevar carga por 1 milla, le dice, mejor ve con él 2. Porque al hacer eso, al hacer más, al dar la milla extra, estamos avergonzando al malo. De tal manera que nosotros el mal lo contrarrestamos con el bien. El cristiano siempre da la milla extra. Filemón, yo sé que no solamente vas a perdonar a Onésimo, sino que vas a dar la milla extra. Vas a recibirlo, vas a hospedarlo, vas a integrarlo en la iglesia, lo vas a usar para tu ministerio. Sé que vas a dar la milla, vas a dar aún más de lo que te pido. Y es por eso que Pablo luego le dice, prepárame también alojamiento. O sea, Pablo aprovecha eso para decirle, preparándome un cuartito ahí en tu cuarto, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Qué cosa tan increíble que de la misma manera que Onésimo se escapó de un amo cristiano, Filemón es un hombre cristiano, un amo cristiano, Onésimo se escapó de ese amo cristiano. De la misma manera que, hermanos, muchos de nosotros nos escapamos de nuestro amo que está en los cielos, que es un amo bueno, generoso, manso, tardo para la ira, y nos escapamos de él sabiendo aún que él es un Dios bueno y misericordioso.
Y así como el padre recibe al hijo pródigo con los brazos abiertos, y así como Filemón va a recibir a Onésimo con los brazos abiertos, así también el Padre nos recibe con los brazos abiertos, aún a pesar de habernos escapado del amo que está en los cielos, que es un amo manso, bueno, tardo para la ira. Así que en conclusión, hermanos, si bien en ninguna instancia del Nuevo Testamento se apoya la esclavitud, ni tampoco se condena, la esclavitud era una institución social y cultural durante el tiempo bíblico, donde ninguno de los escritores del Nuevo Testamento ordenan la destrucción de la esclavitud. Esto es porque el Evangelio no se trata de cambiar las instituciones sociales, políticas o culturales de nuestra sociedad, sino más bien se trata de cambiar almas perdidas para Cristo, y cuando ganamos almas perdidas para Cristo, entonces la sociedad empieza a cambiar. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6, para terminar, si me pueden poner la música de oración. Efesios 6:5. Siervos, Pablo le dice a los efesios, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. No importa nuestro estatus social, el Evangelio es para ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres, negro, chino, blanco, lo que sea. El Señor no hace excepción de personas, pero la solución que tiene Pablo para la esclavitud no es una revolución política. La solución que tiene Pablo para la esclavitud de su tiempo es el Evangelio de Jesucristo, porque solamente el Evangelio de Jesucristo tiene poder para verdaderamente cambiar a las personas, de tal manera que la solución para una relación malograda y para que sea restaurada no es separarse para siempre, es el Evangelio de Jesucristo. La manera en la que los enemigos se pueden convertir en amigos es el Evangelio de Jesucristo. La manera en la que un amo puede empezar a amar a su siervo es el Evangelio de Jesucristo. La manera de que un esposo puede amar a su esposa es por medio del Evangelio de Jesucristo. La manera de que dos amigos se pueden reconciliar es por medio del Evangelio de Jesucristo. Y de la misma manera, la única forma en la que el hombre se puede reconciliar con su Dios es por medio del Evangelio de Jesucristo. Pablo nunca llama a revolución política en Roma, sino muy por el contrario, él permite la relación de siervo y amo, de Onésimo y de Filemón. Y en vez de pedir una revolución y una rebeldía, una rebelión, la solución que nos da Pablo es una muy importante, es el Evangelio de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que Pablo dice en Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No importa, hermano, tu raza, tu estatus social, el Evangelio es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. Por eso Pablo puede decir, ya no hay, olvídense de lo que había en el Antiguo Testamento, que solamente para los judíos era la promesa. Ahora esa elección que tenía Dios con Israel se ha extendido a los gentiles, de tal manera que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La solución que tiene Pablo para los problemas sociales de su tiempo no era revolución política, no era salir a marchar con el puño así arriba, sino era predicar el Evangelio de Jesucristo. El Señor nos ha llamado a ser reconciliadores. Pablo estuvo dispuesto a dar lo que fuese necesario con tal de haber reconciliado a Onésimo con Filemón. Y para terminar, lo bonito de esta historia, hermanos, ya no está en la Biblia. Estos son historias que no están en la Biblia, pero sí están en la historia de la iglesia, en la tradición de la iglesia. Y según la tradición de la iglesia, Onésimo, este esclavo fugitivo, se convirtió en el obispo de la iglesia de Éfeso. Onésimo estaba a punto de empezar el ministerio, y yo me imagino, yo puedo ver en este pasaje cómo Pablo ve el potencial que tiene Onésimo para el ministerio.
Pero antes de que Onésimo pueda ser usado en el ministerio, Pablo le pide a Onésimo, por favor, ve y restaura tu relación con Filemón. No sabemos cómo terminó la historia, la Biblia no nos cuenta, no sabemos si Filemón eventualmente lo perdonó, pero sí lo podemos asumir, porque según la historia, Onésimo se convirtió en un obispo, en el obispo de la iglesia de Éfeso, y el sueño que tenía Pablo de llegar a España, después de que murió Pablo, adivinen quién logró ese sueño. Onésimo, el pastor Onésimo, fue el hombre que llevó el evangelio a España. No hay acepción de personas en el evangelio. La solución para restaurar una relación no es separarse para siempre, sino más bien es el evangelio de Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, te pedimos dirección. Te pedimos perdón, Padre Santo. Y vengo delante de ti, Padre, con un corazón contristo y humillado, sabiendo que le he hablado por lo menos a una persona en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la vida de los hombres que han marcado nuestro caminar cristiano, hombres como Pablo, como Onésimo, como Filemón. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de la reconciliación, del perdón, del amor. Ayúdanos, Señor, a demostrar la obra que has hecho en nosotros por medio del Espíritu Santo, al perdonar, al reconciliar. Y te pedimos perdón, Señor, si no lo hemos hecho. No queremos simplemente perdonar, queremos hacer aún más de lo que nos pides. Queremos amar, queremos orar por esa persona, queremos traerlos a la iglesia. Queremos ser sus amigos. A eso nos has llamado tú, Señor. A veces no queremos perdonar, pero es en nuestra hipocresía, porque tú mismo nos has perdonado. ¿Cuántas veces, aún siendo cristianos, te fallamos y pecamos contra ti con los mismos pecados? Y aún así tú nos ves con unos ojos de amor y de perdón. Ayúdanos a ver de la misma manera a la gente que nos ofende. Tú nos dijiste en tu oración, perdónanos nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Sabiendo, Señor, que si no perdonamos, tú tampoco nos vas a perdonar. Ayúdanos, Señor, en nuestro ministerio de la reconciliación, porque a eso nos has llamado, Señor, no solamente a ser santos delante de ti, sino también a mostrar esa santidad, esa santificación con los demás, al reconciliar, al pedir perdón. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en esa labor. Oramos también al Señor en esta mañana por la vida de nuestro pastor que está en el Perú. Dale la sabiduría, dale el entendimiento, las fuerzas que él necesita para hacer el ministerio en el Perú. Te pedimos, Señor, que todas las cosas obren para tu gloria, que tú te glorifiques en medio de todas las cosas, a través de las circunstancias, sea cual sea. Sabemos, Padre, que tú tienes un plan soberano y que nada te agarra a ti de sorpresa. Descansamos en esta mañana en tu soberanía, sabiendo, Señor, que tenemos un Dios poderoso, soberano, que todo lo sabe. Esta es una promesa que no tienen los que no están en Cristo, solamente nosotros. Es que todas las cosas van a obrar para bien. Ayúdanos a no solamente a entender esa promesa, sino a vivir como si la entendemos. Que nuestra doctrina y nuestra enseñanza sea lo que vivimos en nuestra vida personal. Te pido todo esto, Señor, sabiendo que tú vas a hacer la obra y es tu Espíritu Santo el que redarguye los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. El pastor Javier está en el Perú. La próxima semana va a estar el pastor Máximo Chávez con nosotros. Y les pedimos sus oraciones por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por la obra en Gainesville, por la obra en todas las iglesias del mundo a las que apoyamos, y que el Señor les bendiga. Bendiciones.